Muy buenas, mis queridos. Hoy en día el hierro sigue siendo el metal más común en la Tierra. Incluso nosotros estamos parcialmente hechos de hierro. Hoy vamos a descubrir cómo los herreros indios descubrieron el acero y cómo Europa logró dominar medio mundo y cómo China perdió esa oportunidad. Tengo aquí presente a un herrero que nos contará curiosidades sobre su profesión. Muy buenas. Muy buenas. Yo conozco a varias personas con el apellido Herrero. ¿No será relacionado con el oficio? Por supuesto que sí. Los apellidos tipo Herrero en español o Smith en inglés son descendientes de estos oficios. Interesante. ¿Cuándo el hierro entró en uso? El hierro se conocía mucho antes de la Edad del Hierro. En Egipto se encontró un collar hecho aproximadamente 3200 años antes del Cristo. En la tumba de Tutankamón había un cuchillo de hierro y hablamos de más de 3000 años de antigüedad. Uy, veo que el hierro se empezó a usarse hace muchísimo, pero ¿por qué la edad de hierro se empieza a llamar aproximadamente año 750 a.C.? Porque no era uso masivo, simplemente en ocasiones. Pero los herreros de manera masiva empezaron a aparecer justo en la fecha que acaba de nombrar. Ah, entiendo. Curiosamente, estos artefactos del antiguo Egipto no sufrieron corrosión, ya que el análisis químico mostró que contenían un gran porcentaje de níquel y cobalto. Eso es debido a que es un hierro meteórico. Uy, eso existe. No lo sabía. Era escaso y aún no han aprendido a derretir el mineral. Y era muy costoso, como el oro hoy en día. Wow, en serio. Así que antiguamente yo podría vestir una cadena de hierro y presumir de ella. Por supuesto, a nadie se le ocurriría fabricar un hacha de hierro. Claro, sería un derroche. Pero una pregunta, ¿el hierro meteórico no hace falta derretir? No, es prácticamente un trozo de hierro sólido. Solo tienes que tallar de él lo que te apetezca. Ah, tan simple. ¿Y cuándo la gente empezó a usar el metal? ¿En la edad del bronce? El bronce no es metal. Es una mezcla entre cobre y estaño. Y de eso, en la edad del bronce se fabricaban armas y protecciones. Ambos metales son muy raros. Así que se convirtieron en la base del comercio y la grandeza de las civilizaciones de la edad del bronce. Entiendo. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en fabricar hierro a partir del mineral? Los primeros eran atianos. Uy, ¿quiénes eran? Este imperio está documentado por lo menos desde el imperio de Sargón de Akkad, unos 2300 años antes del Cristo, hasta que fue absorbido gradualmente por los hititas indoeuropeos, que se identificaron con el país de Atí. La verdad es un poco confuso todo esto. ¿Atianos y Atí? Para que sea más fácil, los segundos conquistaron los primeros. Ah, vale. Así que los Atí también heredaron las tecnologías. Y tanto, prácticamente tecnologías de nueva época. Es como si hoy en día apareciera un ejército que en su totalidad va armado con armas de láser. Ah, entonces, en ese momento comenzó la edad del hierro. No, siguió siendo la misma edad del bronce. Los Atí no usaban el hierro en todos lados, ellos solo lo usaron donde era más necesario. ¿Y dónde era necesario?
en el comercio. Lo vendían a los egipcios y a los asirios y obtenían muchísimo beneficio. Por supuesto, la tecnología se mantenía en secreto. Entiendo. Por cierto, a lo largo de la historia, la lectura era fundamental porque enriquece nuestra mente y alma, expandiendo nuestro conocimiento, estimulando la imaginación y fortaleciendo nuestra capacidad de comprensión y comunicación. Por eso quiero enseñaros un libro titulado El destino del poeta. Una historia llena de giros inesperados y historias de amor, disponible en todas las librerías y Amazon. Enlace en la descripción. Entonces, ¿qué beneficio trajo el hierro? Muchísimo. Se empezó a usar en todas las áreas, no solo en el sector militar. La agricultura hizo muchos avances gracias a la fabricación de herramientas de hierro. Así que la herrería iba de la mano con la agricultura. Inclusive la agricultura. ¿Quién fue el pionero en cambiar el mundo gracias al uso del hierro? Sin lugar a duda, los romanos fueron revolucionarios en inventar armadura de placas. Además, los romanos han revocado el estatus de hierro como metal precioso. ¿Dónde más usaban el hierro? En las construcciones. Los acueductos tienen partes hechas de hierro. En la medicina había muchas herramientas hechas de hierro, aunque no han sido capaces de descubrir el secreto del acero. ¿Qué es el acero en realidad? Explicándolo de manera muy simplificada y breve, el acero contiene carbono. Prácticamente el acero es la aleación de hierro con carbono, pero hay que tener cuidado si echas más carbono de la cuenta, será hierro fundido. Ah, jolín, qué curioso. Entonces, el acero, ¿cuándo se descubrió? En Europa, en el siglo XVII, pero en la India, en el año 500 a.C. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cuánta diferencia? ¿Me puede contar un poco más? Sí, en la India es donde empezaron a fundir el hierro y obtener pulat. Uy, son muchas cosas que no entiendo y muchas palabras que desconozco. Vamos paso a paso. ¿Cómo se funde el hierro? ¿Cómo es esa tecnología? Pues es bastante compleja. El hierro se funde con la temperatura de 1539 grados. Además, le añaden bórax. Vale. ¿Y qué es pulat? Pues esa tecnología que le expliqué daba el acero más fuerte del mundo. En el siglo XIX los ingleses también lo llamarán acero Woods. Entonces, en Inglaterra también hubo herrería. Por supuesto, después de la caída de Roma, los celtas y germanos procesaban el hierro de manera ingeniosa, creaban armas y armaduras. Pero eso es prácticamente lo mismo en la antigüedad. Lo que me interesa saber es cómo Europa llegó a la revolución industrial. Todo cambió con la aparición del horno alto. ¿En qué se diferenciaba de los hornos de antes? Mayores temperaturas y tamaño, y como consecuencia desaparecieron los bosques en gran parte de Europa. Uy, ¿y eso qué tiene que ver? Para alimentar esos hornos hacía falta quemar toneladas de madera constantemente. Además, las herramientas de hierro que se fabricaban en esos hornos ayudaban a cortar los árboles. Uy, qué triste. Sobre todo Inglaterra. Esa isla prácticamente se quedó calva y allí encontraron un sustituto, el coque. Y a partir de entonces los hornos ingleses empezaron a producir el triple. Claro, y allí empieza a crecer el imperio. Jolín, qué fuerte. Y allí prácticamente son los inicios de la revolución industrial. Vale, más o menos me queda claro. Vamos a hablar sobre otras partes del mundo. Por ejemplo, China. Sé que allí se inventaron muchas cosas. ¿Cómo iba el tema de la herrería? A diferencia de Europa, en China el horno alto se inventó en el siglo VI. ¿Y qué pasó? Parecido a lo que pasó en Europa.
Todo eso requiere mucho carbón y los chinos en el siglo IX empezaron a usar hulla en vez de seguir quemando árboles. Entonces, ¿podrían haber hecho la revolución industrial mucho antes que los ingleses? Casi, pero hubo un problema que lo jodió todo. ¿Cuál? Era un territorio muy grande con sus problemas y conflictos internos, además rodeado por las tribus nómadas que no paraban de atacar. Jolín, qué fuerte. Así que en Asia era así, entiendo. Espere, China no es toda Asia. También hay Japón, por ejemplo. Uy, es verdad, las famosas katanas. En Japón usaban arena ferruginosa. Los japoneses la llamaban satetsu. Para forjarlo hacía falta mayor temperatura, pero la ventaja de satetsu ante la mena de Europa o China es el porcentaje de hierro. ¿En serio? ¿Y cuánto? El 60%, así que muy superior a la mena. ¡Wow! ¡Qué curioso! Muchas gracias por contarnos tantas curiosidades y le deseo mucha suerte con su trabajo. Y con ustedes nos vemos próximamente. ¡Chao!